La historia de Publio Cornelio Escipión, el hombre que le apagó la fiesta a Aníbal. Ok, imagínate esto. Estamos en Roma, finales del siglo III a.C. Roma todavía no es el imperio gigantesco de películas con mármol, columnas y emperadores diciendo frases dramáticas. No. Roma todavía está en modo, estamos creciendo, pero con cuidado, porque Cartago nos mira feo desde el otro lado del Mediterráneo. Y del otro lado está Cartago, una potencia comercial, naval, rica, orgullosa y con una familia que básicamente decía, Roma nos cae mal desde antes de desayunar. Esa familia era la de los Barca, y de ahí sale un muchacho llamado Aníbal Barca. Aníbal no era un general cualquiera. Aníbal era de esos tipos que miran una montaña llena de nieve, elefantes, soldados cansados y dice, sí, por ahí se puede pasar. ¿Y la gente normal? ¿Por los Alpes? ¿Sí? ¿Con elefantes? ¿También? ¿Tú estás bien? No, pero voy a ganar. Y eso hizo. Aníbal cruzó los Alpes y cayó sobre Italia como si hubiera entrado por la puerta de atrás de Roma. Los romanos estaban tranquilos, medio confiados, y de repente, señores, hay cartagineses en Italia. ¿Cómo que en Italia? Sí, y vienen con elefantes. ¿Con qué? Mientras tanto, en Roma había nacido un niño de una familia importantísima, Publio Cornelio Escipión. Su padre también se llamaba Publio Cornelio Escipión, porque en Roma a veces parecía que se les acababan los nombres y decían, ponle el mismo, después vemos cómo los diferenciamos. Este niño creció en una familia de militares, políticos y gente importante. Su papá era cónsul. Su tío Cneo también era un hombre de guerra, y Publio básicamente creció oyendo cosas como Roma, honor, deber, Senado, guerra, Cartago, más guerra. O sea, una infancia súper relajada como puedes ver. Pero la vida de Escipión cambia cuando Aníbal empieza a destruir ejércitos romanos como si estuviera jugando en modo fácil. Primero golpes duros, después más golpes, y luego llega la batalla de Canas, una de las peores derrotas de Roma. Ahí Aníbal básicamente agarra al ejército romano, lo rodea, lo aplasta y Roma se queda diciendo, ok, esto se puso serio. Escipión sobrevive a ese desastre y según la tradición histórica, siendo joven ya había mostrado valor en batalla, incluso ayudando a salvar a su padre herido en el río Tesino. Británica también recoge esa escena como una de las primeras apariciones históricas importantes de Escipión. Y aquí empieza el arco de personaje. Porque Escipión no era simplemente el hijo del cónsul. Era un joven que vio a Roma humillada, vio generales caer, vio a Aníbal pasearse por Italia como diciendo, ¿y ahora quién me saca? Y Roma, que normalmente era bien orgullosa, empezó a quedarse sin opciones. Entonces pasa una tragedia familiar brutal. Su padre y su tío mueren luchando contra los cartagineses en Hispania. Y claro, para Escipión, eso no fue simplemente una noticia triste. Eso fue como si la historia le dijera, ahora te toca a ti. Roma necesitaba mandar a alguien a Hispania, porque Hispania era clave. Allí Cartago tenía bases, soldados, dinero, plata, aliados y recursos. Básicamente era como el cargador del celular de Aníbal. Si Roma cortaba Hispania, Aníbal se quedaba sin batería. Pero había un pequeño detalle. Nadie quería ir. Porque Hispania era peligrosa, los cartagineses estaban fuertes, y los últimos romanos importantes que fueron por allá terminaron muertos. Entonces el Senado romano estaba como, ¿quién se ofrece? Silencio. ¿Alguien? Más silencio. ¿Nadie quiere gloria, honor y muerte probable? Escipión levanta la mano. Yo voy. Y todos, muchacho, tú eres muy joven. ¿Sí? No tienes experiencia suficiente. Puede ser. Tu papá y tu tío murieron allá. Precisamente. Y ahí está lo interesante. Escipión no entra en la historia como el más veterano, sino como el más atrevido. Roma estaba acostumbrada a generales más tradicionales, más rígidos, más de vamos de frente y que Marte decida. Pero Escipión era diferente. Él observaba, pensaba, aprendía del enemigo y decía,
Si Aníbal gana porque piensa distinto, entonces yo también tengo que pensar distinto. Y se va a Hispania. Allá estaba Cartago Nova, la actual Cartagena. Una ciudad importantísima, protegida, rica, estratégica, y todo el mundo decía, esa ciudad no se puede tomar fácil. Y Escipión, perfecto, entonces la tomamos difícil. La ciudad tenía murallas, defensas y una laguna que la protegía. Pero Escipión estudió el terreno, escuchó información local, miró los horarios del agua, hizo cálculos y básicamente dijo, muchachos, cuando baje el agua, entramos por donde ellos creen que nadie puede entrar. Y así fue. Mientras unos atacaban de frente para distraer, otros cruzaron por una zona inesperada y los defensores de Cartago Nova se quedaron como... ¿Y estos de dónde salieron? Escipión tomó la ciudad en el 209 a.C., y eso fue un golpe durísimo para Cartago en Hispania. Cartago Nova era considerada muy difícil de conquistar por sus defensas y por la laguna que protegía una parte de la ciudad. Pero Escipión aprovechó precisamente esa condición para entrar en el momento adecuado. Y aquí, Escipión empieza a construir su leyenda. Pero lo más interesante es que Escipión no gana solo por espada, gana por cabeza. Cuando toma Cartago Nova, no actúa como un bruto cualquiera. Trata bien a algunos prisioneros importantes, devuelve rehenes a familias hispanas, busca alianzas y manda un mensaje clarísimo. Roma no viene solamente a conquistar. Roma también sabe negociar. Y los pueblos de Hispania, que estaban mirando el asunto, empiezan a pensar, mira tú, este romano no es como los otros. Mientras tanto, en Roma, sus enemigos políticos empiezan con lo de siempre. Ese Escipión se cree demasiado. Ese joven está acumulando mucha fama. Ese muchacho sonríe mucho, sospechoso. Seguro quiere ser rey. Porque en Roma, tú podías salvar la república, pero si te aplaudían demasiado, ya alguien en el Senado decía, cuidado con ese. Escipión sigue peleando en Hispania. Se enfrenta a generales cartagineses, maniobra, engaña, golpea donde menos lo esperan y finalmente logra sacar a Cartago de la península ibérica. O sea, Aníbal seguía en Italia, pero su base de apoyo se estaba cayendo lejos de él. Y Escipión piensa algo brillante. Si Aníbal está en Italia destruyéndonos desde hace años, ¿por qué seguimos peleando en nuestra casa? Vamos a tocarle la puerta a Cartago. Y Roma, ¿perdón? Invadamos África. ¿África? Sí, Cartago, su casa. ¿Tú quieres llevar la guerra al patio de Aníbal? Exacto. Eso era arriesgadísimo, pero tenía lógica. Si Escipión atacaba África, Cartago tendría que llamar a Aníbal de vuelta. Y eso era justo lo que Roma necesitaba. Sacar a Aníbal de Italia, donde llevaba años causando terror. El Senado, como siempre, estaba dividido. Algunos decían, esto es una locura. Otros, bueno, pero hasta ahora la no locura nos ha ido fatal. Al final, Escipión consigue permiso, aunque no con todo el apoyo que quería. Y aquí entran las famosas legiones malditas. Estas eran tropas romanas marcadas por la vergüenza de Canas. Soldados que habían sobrevivido a la gran derrota contra Aníbal y que Roma había medio castigado mandándolos lejos, como diciendo, ustedes sobrevivieron, pero nos da vergüenza mirarlos. Y Escipión los toma y dice, ustedes no son basura. Ustedes son hombres que necesitan una segunda oportunidad. Imagínate ese momento. Un soldado que había vivido años con la palabra derrotado pegada en la frente, escucha a Escipión decir, vamos a África y vamos a terminar esta guerra. Y el soldado, ¿con nosotros? Con ustedes. ¿Los malditos? Los redimidos. Eso es cine romano. Escipión llega a África, hace alianzas, especialmente con Masinisa, el príncipe númida, cuya caballería será clave. Porque si algo había aprendido Roma a las malas, es que la caballería númida era un dolor de cabeza. Era rápida, flexible, atacaba, se iba, volvía, molestaba, y cuando tú decías, ya se fueron, regresaban otra vez como anuncio que no puede cerrar. Entonces, Escipión consigue a Masinisa y Cartago dice, uy. Y claro, Cartago llama a Aníbal. Después de tantos años en Italia, Aníbal tiene que volver a África. Imagínate la escena. El hombre que había aterrorizado Roma durante años, ahora regresa porque un romano joven tuvo la osadía de atacarle la casa.
Y llega el momento grande. Sama, año 202 a.C. De un lado, Aníbal, el monstruo táctico, el genio de canas, el hombre que le quitaba el sueño a Roma. Del otro lado, Escipión, el joven que aprendió mirando a Aníbal, el romano que entendió que para vencer al mejor no bastaba con odiarlo, había que estudiarlo. Aníbal llega con elefantes de guerra, porque claro, cuando tú eres Cartago y tienes un problema, aparentemente la solución es: traigan elefantes. Pero Escipión ya tenía un plan. Organiza a sus hombres dejando pasillos entre las líneas. Entonces, cuando los elefantes cargan, los romanos hacen ruido, se abren, los dejan pasar, y los elefantes, confundidos, siguen de largo como diciendo: «Perdón, ¿esta era la salida?». Y la gran arma psicológica de Aníbal queda neutralizada. Después viene la batalla dura. Infantería contra infantería, caballería contra caballería. Polvo, gritos, metal, sangre, caos. Pero la caballería de Escipión y Massinissa termina siendo decisiva. Vuelve al campo de batalla y golpea por detrás a las fuerzas cartaginesas. Y ahí se acabó. Aníbal pierde. No contra cualquier romano. Pierde contra el romano que aprendió de él. Y Roma celebra. ¡Escipión! ¡Africanus! ¡El salvador de Roma! ¡El hombre que venció a Aníbal! Pero aquí viene lo más romano de todo. Después de salvar Roma, Roma empieza a desconfiar de él. Porque Roma era así. Te necesitaban cuando había crisis. Pero cuando te volvías demasiado famoso, decían: demasiada gloria. Eso no nos gusta. Aparecen enemigos políticos. Empiezan acusaciones, ataques, sospechas, juicios, comentarios. Drama senatorial del bueno. Escipión, que había enfrentado a Aníbal, elefantes, traiciones, guerras y medio Mediterráneo, termina cansado de los suyos. Y en vez de vivir arrodillado ante la ingratitud política de Roma, se retira. La leyenda dice que incluso quiso ser enterrado lejos de Roma, como diciendo: defendí esta ciudad, la salvé, le di gloria, y aún así me pagaron con sospecha. Pues quédense con su senado. Y ese es el final poderoso de Escipión. El héroe que venció al mayor enemigo externo de Roma, pero no pudo vencer la envidia interna de los romanos. Porque Aníbal podía venir con elefantes, pero el Senado venía con rumores. Y a veces los rumores pesan más que los elefantes. En resumen, Publio Cornelio Escipión fue el joven que vio a Roma casi destruida por Aníbal. Perdió a su padre y a su tío en la guerra. Tomó el mando cuando nadie quería hacerlo. Conquistó Cartago Nova, expulsó a los cartagineses de Hispania. Llevó la guerra a África, obligó a Aníbal a regresar y finalmente lo derrotó en Sama. O sea, Roma estaba en modo: estamos perdidos. Y Escipión apareció diciendo: no, solo estamos mal organizados. Y por eso pasó de ser el hijo del cónsul a ser Africanus, el hombre que salvó a Roma antes de que Roma se convirtiera en el imperio que después todos conocerían. Y así termina la historia de Publio Cornelio Escipión, el joven romano que enfrentó al monstruo que todos temían. Llevó la guerra hasta la casa de Cartago y terminó venciendo a Aníbal cuando Roma más lo necesitaba. Pero Roma todavía tiene muchas historias por contar. Según el libro, seguiremos entrando en la vida de hombres que cambiaron el destino del mundo antiguo. Y la próxima historia será la de un emperador que llevó a Roma a su máxima expansión. Un hombre de guerra, poder y gloria. Trajano. Así que dale like y suscríbete, porque la historia de Roma apenas está comenzando. Y lo que viene, no te lo vas a querer perder.